Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es domingo 16 de mayo y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes. Qué bueno empezar la semana estudiando la palabra de Dios, aprendiendo de Él, de esas lecciones hermosas que el Señor ha preparado para nosotros. Así que vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Bien, recordemos el versículo para memorizar, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Qué promesa tan maravillosa de la palabra de Dios, y qué bueno es que lo podamos aprender de memoria y repetirlo cada día que estemos estudiando la lección. Amén. Muy bien, y el título de la lección para el día de hoy: la elección de Israel. La tradición judía enseñaba que Dios hizo el pacto con Israel solo porque otras naciones lo rechazaron primero. Aunque no hay evidencias bíblicas para esa postura, sí ayuda a entender que el Señor eligió a la nación hebrea por alguna otra razón, pero no porque mereciera el gran honor y privilegio que el Señor le otorgó. No tenían ningún mérito propio que los hiciera dignos del amor de Dios, ni de que los eligiera como pueblo suyo. Eran un grupo poco numeroso, de tribus esclavizadas y débiles política y militarmente hablando. Además, en términos de cultura y religión, eran mixtos, insignificantes y sin mucha influencia. Por ende, la causa básica de la elección de Israel radica en el misterio del amor y de la gracia de Dios. No obstante, al mismo tiempo, debemos tener cuidado al considerar esta idea de la elección, porque está plagada de posibles malentendidos teológicos. ¿Para qué eligió Dios a Israel? ¿Para redimirlo mientras que todos los demás fueron elegidos para el rechazo y la perdición? ¿O fueron elegidos para ser vehículos que ofrecieran al mundo lo que les había ofrecido a ellos? ¿Cómo nos ayudan los siguientes versículos a entender las respuestas a estas preguntas? Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Isaías capítulo 56, versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Para qué eligió Dios a Israel? ¿Para redimirlo mientras que todos los demás fueron elegidos para el rechazo y la perdición? ¿O fueron elegidos para ser vehículos que ofrecieran al mundo lo que les había ofrecido a ellos? ¿Cómo nos ayudan los siguientes versículos a entender las respuestas a estas preguntas? Evidentemente, los textos bíblicos nos muestran de que ellos fueron elegidos para ser vehículos de las bendiciones de Dios, las mismas bendiciones que ellos habían recibido, las mismas promesas. De hecho, Dios quería que Israel se convirtiese en un reino de sacerdotes, y el sacerdote anuncia la palabra, el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. De hecho, este propósito del Señor casi que se cumple cuando Salomón reinaba. Todas las personas, todos los reinos, aún lejanos, se preguntaban, bueno, ¿qué pasa con Israel, que es una nación próspera? Dicen que el Dios de ellos, el Dios mismo, mora con ellos. La gente estaba sorprendida, querían saber de qué se trataba y viajaban desde lejos a conocer el reino de Israel, la sabiduría del rey y a ese Dios poderoso a quien ellos reverenciaban. Entonces el propósito de Dios para con el pueblo de Israel se estaba cumpliendo en el reinado de Salomón, solo que parcialmente. Como adventistas del séptimo día, nos gusta considerarnos la contraparte moderna de Israel, llamados por el Señor no para ser los únicos redimidos, sino para proclamar el mensaje de redención al mundo, en el contexto del mensaje de los 3 ángeles. En resumen, creemos que tenemos algo que decir que nadie más está diciendo. Básicamente, esta es la situación con el antiguo Israel también. El propósito de la elección de Israel no era convertir a la nación hebrea en un club exclusivo que atesorara
la promesa de la salvación y redención para sí misma. Al contrario, creemos que Cristo murió por toda la humanidad, como está registrado en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Entonces la redención que el Señor ofreció a Israel también se la ofrece a todo el mundo. Se suponía que Israel era el vehículo por el que se daría a conocer esta redención. Nuestra iglesia ha sido llamada a hacer lo mismo. Analiza tu función en la iglesia. ¿Qué puedes hacer para ayudar a promover la obra que hemos sido llamados a realizar? Recuerda, si no estás ayudando activamente, lo más probable es que, hasta cierto punto, te interpongas en el camino. Amor, creo que es muy importante que tengamos una función en la iglesia. Es importante que busquemos hacer algo dentro de la iglesia. No podemos simplemente ser asistentes del tipo de personas que van, se sientan, escuchan el mensaje y se van, sino que debemos siempre buscar hacer algo, unirnos a los diferentes departamentos de la iglesia. Y es que hay trabajo en la iglesia para todo el que quiera, para cualquier gusto. Están los que trabajan por otras personas, los diáconos, está el grupo de las diaconisas, las dorcas, de hecho también los de ministerio personal para ir a visitar a otras personas. Tenemos los que enseñan, los maestros de la escuela sabática. Tenemos los clubes de nuestra iglesia, aventureros, conquistadores, aquellos que les gusta la aventura, aquellos que les gustan las actividades al aire libre, pasear, jugar, compartir tiempo con los chicos, con los jóvenes de nuestra iglesia. Hay actividades para todo gusto y para todas las edades. Está el Ministerio de Hogar y Familia, también muy importante trabajar por los hogares de la iglesia y por el nuestro también. Está el Ministerio de Salud, de Publicaciones. Hay demasiado, como tú mencionas, y definitivamente creo que para cualquier persona que le guste alguna actividad, podemos encontrar dentro de la iglesia algo que hacer. Entonces no hay excusa. Así es, porque suele pasar que los que no están participando activamente en la iglesia, sino que solo están viendo lo que se hace, suelen criticar. Ay, pero ¿por qué lo hacen así? Yo lo hubiese hecho de esta manera. Que es que no hay otra persona que participe en la iglesia, siempre son los mismos, dice la gente, criticando y criticando, pero ¿y ellos? Pues siempre son las mismas personas en la iglesia porque él o ella no está dispuesto a participar. Entonces, hermano, yo creo que voluntaria o involuntariamente, consciente, inconscientemente, nos interponemos en la obra del Señor, criticando tal vez o con una mala disposición. Yo pienso que una de las formas para promover el evangelio que nosotros predicamos es primeramente dando un buen testimonio. Como cristianos, en nuestro hogar, como esposos, como padres, como hijos, primero dar un buen testimonio, porque nosotros somos cartas leídas ante el mundo. Segundo, tener una participación activa dentro de la iglesia y en los programas de la iglesia. Y tercero, permitir que el Señor nos utilice en cualquier momento en su obra. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.